Queridos ciberescuchas y cibernautas, Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues nos están hackeando, ¿no? Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, alcaldía Coyoacán, son 5. Y hoy Teníamos ayer la noticia lamentable del fallecimiento de Talina Fernández. no pudo superar el cáncer, una leucemia, y al final, bueno, perdió la vida. Una gran conductora, artista, y bueno, sobre todo la conocemos, la ubicamos como una gran conductora. Ella donó sangre. Lo último que estábamos escuchando es que había donado sangre para ayudar a Colosio, ¿no? Cuando había sido este atentado contra este candidato presidencial. Y bueno, Talina Fernández, dice Rodrigo de la Cadena, dice, de la cadena, me abrió las puertas de la televisión. Ella será siempre un ejemplo maravilloso de la belleza inteligente, la cultura ante el micrófono y la sabiduría adquirida. Que la gran experiencia de mi querida y bohemia amiga y su vida sirvan a quienes ostenten el título, ¿no? De, le decían, la dama del buen decir, ¿no? Y bueno, lamentablemente hoy no nada más fue esta semana de luto, ¿no? Tenemos varias notas en donde matan. Y hoy pues estamos consternados. Yo estoy muy consternada ahorita. En primera porque nos dolió mucho la muerte de Talina Fernández. Ayer fue así como también un golpe, ¿no? Porque recuerdo, por lo menos la experiencia que yo tuve, ella nos compartió cuando a manos también de la delincuencia organizada de asaltantes murió su hija, ¿no? Su hija Marianita fue una de las notas que creo que en mi vida me han impactado más, y el dolor que le causó a esta madre, porque como muchas madres mexicanas han pasado por este tipo de situaciones, cuando sus hijos mueren a manos de la delincuencia, ¿no? Un asalto, una situación en donde no se midieron, simplemente el susto le llevó un paro cardíaco y muere. Llevaban 7 niñitos, ¿no? Entre ellos amiguitos de sus hijos, e iba con Pirrus, su esposo. Y bueno, de ahí se le vino una racha bastante fuerte a Talina Fernández. Esto es lo que recordábamos ayer. Y que afortunadamente y lamentablemente ayer, que eran los dos sentimientos encontrados entre ayer y hoy, una muerte de alguna forma natural, en donde después de tantos años en que su hija había fallecido de esta forma, el dolor que le causó, que era un dolor impresionante, desgarrador, que como madre había vivido, y que eso es lo que nos transmitió, nos compartió el dolor tan grande de perder a su hija, ¿no? Y ayer fallecía y decíamos, bueno, ya va a estar allá con su hija, ¿no? Aunque sus otros hijos decían, bueno, ya está allá con su hija, pero nosotros nos quedamos aquí, ¿no? Coco Levi. Y bueno, y ahora acusado hasta de acoso y abuso, una situación bastante terrible. Y mientras pasamos este trago amargo, porque al final son cosas que suceden, es la gente que comparte su vida con nosotros día a día, así como lo estamos haciendo hoy. Hoy, alrededor de las 2, 3 de la tarde, vemos la nota, ¿no? Nos dicen de la nota que había fallecido, bueno, habían asesinado a Hipólito Mora, el líder de las autodefensas. Y bueno, otro impacto fuerte, ¿no? Para nosotros ya es como muy personal, muy vivido, porque no tenía mucho que habíamos ido precisamente a la presentación del libro de El Camino. Estuvo presente en la presentación del libro aquí en Palacio de Minería del entonces canciller Marcelo Ebrard. Estuvo él ahí, me dio la entrevista, platicamos un poco
y en aquel entonces tenía días casi de que lo habían balaceado también, afortunadamente, y él me lo platicó, me enseñó su cruz, su virgencita. Dice, ese día me regresé y me traje la virgen, ¿no? Se puso su virgen y afortunadamente las balas le habían pegado a la virgen ahí. En esta ocasión no corrió con la misma suerte, no con la misma suerte, Dios sabe el día, el momento y la hora, pero eran los primeros avisos, ya los avisos. Era ya un atentado en donde ya era bastante personal, ya iban por su cabeza y lo iban a intentar y hoy lo lograron, ¿no? Una lamentable noticia. En ese entonces nos platicaba, hace unos meses, todavía nos platicaba Hipólito Mora de la situación tan terrible en Michoacán y que nosotros desde este medio hemos abogado mucho por este pueblo, por el estado de Michoacán, porque haya comunicaciones, porque haya caminos, porque haya empleos y porque entre el estado, ¿no? Aparte de que se pedía que entrara la Guardia Nacional ahí. El motivo del atentado anterior fue que había puesto un ultimátum al gobierno de Michoacán, en donde decía, esta situación no puede seguir así y tienen que actuar o tienen que actuar, ¿no? Y si no, nos vamos a levantar en armas. Y lo mandaron a callar. Afortunadamente ese día esta virgen es la que traía. Hoy lo balacean y le incendian una camioneta blindada y fallecen 3 de sus escoltas más, ¿no? El último mensaje de Hipólito Mora reclama el abandono de las autoridades que han dejado a la población en manos de los criminales. Hoy lo asesinaron cobardemente, ¿no? Una situación, unas imágenes que vemos bastante terrible. Fue un grito de auxilio que de repente aparece, dice, el que apareció al fundador extinto del movimiento de autodefensa, seguía siendo un líder, porque al final, como lo hemos dicho aquí, era un líder social, de la lucha social, era un hombre común y corriente que tuvo que tomar las armas para poder sacar a los grupos criminales. Lamentablemente, es un llamado muy terrible de estos grupos, ¿no? Es un querer acallar a la gente y querer mostrar su poderío, ¿no? Hay grupos, López Dóriga empezó a vociferar, a decir que abrazos y no balazos. El presidente no se ha equivocado, y mejor abrazos que balazos, y es en general, mejor abrazos que balazos. No está equivocado en su estrategia. Lamentablemente estos hombres no quieren entender que es mejor esto. El problema aquí que fue el dilema entre Calderón, ¿no? Que le han criticado mucho, que provocaron tanto al gobierno, que Calderón tuvo que iniciar esta guerra de dientes para afuera o no, pero tomó el lado del enfrentamiento del gobierno a estos grupos, tratando de librar y de poner establecer de qué lado estaba el gobierno, que no iba a estar del lado de los narcotraficantes. Lamentablemente, lo que ha exhibido Obrador es que su mandato estuvo con muchas negociaciones, que también hay que revisar cómo fueron esas negociaciones. Decían que habían negociado cuidando los derechos humanos de los delincuentes. Es cierto lo que dice Dóriga, si encarcelar a un delincuente es faltar a los derechos humanos, ¿no? Está como muy, es materia de mucha confrontación. Hoy vemos un hombre civil que tuvo que levantarse en armas para defender su territorio de mano
de gente prepotente, de gente altanera, de gente que solamente con un arma se creen dueños del país y que lamentablemente están tomando y que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni ninguno cooperan o cuello, como lo hemos visto con Hipólito Mora. Afortunadamente Mireles falleció por enfermedad, ¿no? COVID, y falleció de muerte natural. Pero es lamentable, muy doloroso ver cómo un líder social termina de esta forma a manos de la delincuencia organizada. Es un golpe a la ciudadanía, es un golpe a la sociedad, es un golpe al gobierno, es un golpe a todas estas estructuras que quieren o queremos, a las personas que queremos hacer el bien. Porque en manos de quién está nuestra sociedad. ¿Tiene que reaccionar el gobierno? Sí, tiene que reaccionar el gobierno. Espero que no conteste burlonamente ni sarcásticamente el presidente, sino que efectivamente tome ya postura sobre lo que son estos grupos. Para nosotros es un mártir, y yo decía que en este día de Pedro Pablo, que son mártires también, los crucificaron al revés, ¿no? Y uno lo decapitaron a Pablo por ser ciudadano romano. Y eso es mártir hoy porque es un hombre que ha muerto, ha sido víctima y se entregó por una causa. Él tenía la posibilidad, todavía platicábamos, de que podía venir a México para que estuviera seguro. No quiso y eso es lo doloroso. No quiso porque tenía la lucha de su pueblo allá en Michoacán. No quiso salir huyendo. Él estaba y se quedó en su tierra en esta causa. Él podía buscar medios, incluso el exilio, irse a otro país y dejar todo ahí en Michoacán. No quiso y hoy vemos un desenlace terrible. Así es que yo digo que Dios lo debe de tener por allá, en un lugar muy especial. Él no quiso, él quiso desde su hogar seguir con esta lucha, con esta defensa de su tierra, porque no quería ser despojado por estos grupos, porque es una cosa injusta que estos grupos lleguen a despojar a los otros. Vean nada más las imágenes, asesinan a tiros a Hipólito Mora. Escasas 3 horas, ex dirigente de autodefensas en Michoacán, subrayan las veces que Mora expresó temer por su vida. Nos platicaba que muchas veces lo habían amenazado. Dice, el crimen organizado hace lo que le dé la gana. Lo tenían ya sentenciado, eran ya varios, más de 4 atentados que había sufrido. El último también fue un atentado y igual fue como consecuencia de él haber puesto un ultimátum y nadie le dio voz, nadie le dio audiencia, ¿no? Ni rating para escuchar. Y no era por la fama, sino porque era un problema real. Muchos lo ignoraron. Afortunadamente ese día él nos dio la entrevista y nos platicaba precisamente esto y me dijo, mira, afortunadamente con la Virgen me salvó ese día, pero yo creo que hoy la Virgen lo tiene en su corazón y en su manto y que espero que esté con ella. Es lamentable que estos grupos quieran poner, y a mí se me hace que es Estados Unidos también, la oposición que también luego salió a golpetear a Obrador. Obrador no está equivocado. El problema también es que si estos grupos, Estados Unidos, que ha querido entrar por las cosas de Rusia y de Ucrania a nuestro territorio y meter su ejército como lo está haciendo en Perú, y que México y Obrador no quieren, no dudo que de por ahí venga este tipo de ataques, este tipo de estrategias. Lamentablemente es un hombre inocente y es cierto, doloroso, y es el reclamo popular
no culpabilizando al presidente, claro que no, pero sí decir hasta cuándo vamos a aguantar como sociedad tantas bajezas de estos hombres, tanta inhumanidad de esta gente, tanta violencia, que en verdad ya no se puede salir a la calle sin que sucedan situaciones. Hemos visto que con toda la impunidad llegan con mazos en bola a romper, a robar, a saquear, y esto no sucedía. Es cierto que desde que llegaron las caravanas migrantes, es cierto que a través de estas caravanas migrantes y que ellos están en contra, Estados Unidos, de las caravanas migrantes, los republicanos, y que le echan mucho a Obrador y que quieren destituirlo y todo, pero sorpresa, esas caravanas fueron financiadas por gente de Estados Unidos, y eso sí puede ser un delito que los puede llevar a la cárcel a estos senadores. Lamentablemente están provocando olas de violencia, atacando a sacerdotes, atacando a estos hombres que son símbolo de esta lucha social. Acabábamos de escuchar hace unos días, que ya ni siquiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional son respetados por estos grupos delincuenciales que quizá ni siquiera están liderados por mexicanos. Es lamentable esta situación, mucho venezolano, mucho colombiano, sin ofender a la gente de buen corazón y de buena fe de estos países, y que esta lacra es mundial y es lo que quiere Estados Unidos, que se metan y que se señalen a los grupos de narcotraficantes como terroristas, como para que ellos puedan intervenir. Pero no es para salvar a Latinoamérica, no es para salvar a México de estos grupos terroristas, sino para que ellos metan, es para que ellos puedan invadir, puedan tener más territorio y ellos puedan extender a Latinoamérica, agarrar territorio y defenderse de esta guerra imparable, interminable entre Rusia y Estados Unidos. Esa es la verdad. Lamentablemente sí es verdad la delincuencia, sí es verdad que estos grupos narcotraficantes son terroristas como tal, pero lamentablemente ellos utilizan y no van a venir a traer la paz, sino van a traer más guerra. Ese es el detalle. Dice, además de Hipólito Mora, fallecieron 3 agentes. Digo, estamos entre la espada y la pared. No es defender grupos delincuenciales, pero es que no se extienda más la guerra. Si tenemos ahorita un problema con balaceras y con incendios de camionetas y de casas, al rato ellos querían meter en cada casa que ellos consideraban de delincuentes un misil. Y ya sabemos que han destruido hasta aeropuertos enteros en nombre de liberar a los países del terrorismo, que es más genocidio. Y eso no puede suceder, no lo pueden permitir las autoridades. Dice, además de Hipólito Mora, fallecieron sus 3 agentes de la Guardia Civil que custodiaban al ex líder de autodefensas de la Tierra Caliente, informó el gobernador de Michoacán al salir de Palacio Nacional, ¿no? Y bueno, esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Una lamentable noticia, dice el gobernador de Michoacán, confirmó ya la muerte del ex líder de autodefensas, que todavía estaba en duda, se habíamos botado de la risa, ¿no? De repente llega con una sonrisa, ¿no? Cuando es una situación de indignación total. En 2013, Hipólito Mora tomó las armas para defenderse de los grupos criminales, principalmente contra los caballeros templarios que extorsionaban y asesinaban a comerciantes y agricultores en Michoacán. Hoy fue brutalmente asesinado en La Ruana, muy cerca de su domicilio. Y bueno, ya corren estos videos en redes sociales, en unos momentos más los subimos al canal. Y esto es una situación lamentable, se está confirmando lamentablemente el asesinato de Hipólito Mora. Hace unos minutos se registró un atentado en contra de
Hipólito Mora en La Ruana, en donde el ex líder y fundador de las autodefensas en Michoacán perdió la vida. Criminales incendiaron su camioneta. Es terrible, es una situación que digo, todavía estamos así como él sabía que podía suceder, acribillado y calcinado, dice el exgobernador de Michoacán. Una situación bastante lamentable, muy, muy lamentable. Estos grupos quieren quitar a estos hombres que son símbolo de libertad, en verdad son los nuevos hombres que se convirtieron. Si usted lo ve, digo, estuvimos cerca de él, yo no encontraba rasgos de maldad, en verdad, en él. Estuvimos conversando unos cuantos minutos que nos concedió la entrevista, estaba esperando al canciller Marcelo Ebrard, y lo veíamos, y nos platicaba precisamente esta situación, ¿no? Y esto que nos compartió de su medallita. En verdad espero que la Virgen lo tenga ahí muy cerca, ¿no? Muy cerca de Dios. Y bueno, un mártir. Lamentablemente, dice, medios locales reportan que Hipólito Mora se dirigía a su casa después de haber estado en Morelia, cuando fue agredido por los atacantes, quienes presuntamente emplearon armas largas contra su camioneta y sus escoltas. En 2014 mataron a su hijo, ex líderes de autodefensas en Michoacán, y muere durante un ataque. Lamentablemente, son personas que no están armadas y que a estos hombres no les interesa eso. Simplemente hacen este tipo de situaciones. Pretexto sí, de la oposición y de todos se le van a ir ahorita encima al presidente. Yo tampoco veo rasgo de que esté el presidente detrás. Una situación lamentable, una verdadera víctima de esta lucha atroz por el poder, ¿no? Desde el mismo Morena, desde la misma oposición. Y que quieren quitar a Morena, quieren quitar la 4T porque quieren regresar al robo, Pero déjeme decirle que creo que en cada casa por lo menos un apoyo del gobierno con esta 4T se logró, algo que no sucedía, algo que podían pasar 10 años, 20 años y usted nunca recibía ningún apoyo, pero de ninguna índole por parte de los gobiernos. Agricultor, productor y ex líder de las autodefensas. Esto de ex líder yo no lo considero como un ex líder. Esto, el día de hoy murió como un líder. Seguía siendo el líder de las autodefensas. Eso de ex, como que sobra, ¿no? Él hoy murió como si estuviera siendo el líder, como si estuviera luchando totalmente, y lo seguía haciendo porque seguía con el Jesús en la boca, seguía con el mismo riesgo como si fuera el líder. Así es que no cabe si era el ex líder de autodefensa, seguía siendo el líder de los autodefensas. Dice, Hipólito Mora formó en 2013 junto con otros liderazgos como José Manuel Mireles, un grupo civil que buscaba defenderse de la violencia causada por el crimen organizado en Tierra Caliente. En Michoacán llegaban los narcotraficantes. Decían que si les vendían su tierra, si no, los mataban y se apropiaban de su tierra. A esto se enfrentó este hombre. Si lo puede ver aquí, no había un rasgo que pudiera a uno culparlo como si fuera un delincuente. Lamentablemente se infiltró a los grupos de la autodefensa en Michoacán, muchos delincuentes también, y fue donde perdió el movimiento. Dice, les compartimos un recuerdo sobre la vida del fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán. Y bueno, ahí lo vemos, y también con profunda tristeza se pronunció, me entero del cobarde asesinato, dice el presidente Felipe Calderón Hinojosa, que Hipólito Mora, quien arriesgó repetidamente la vida para defender a su comunidad del crimen organizado. Dice, mis condolencias para su familia, me uno a las exigencias de justicia de quienes lo conocieron, descanse en paz, ¿no? Y bueno, Hipólito Mora Chávez y elementos de la Guardia Civil, el gobierno de Michoacán, dice, lamentamos profundamente el fallecimiento de Hipólito Mora,
y de los elementos de la Guardia Civil michoacana. No habrá impunidad, trabajamos en coordinación para el esclarecimiento de este cobarde hecho, así como todo el acto de violencia en el Estado. Es cierto, lo sobrepasa esta situación. Dice, vale la pena morirse uno por defender a su gente, vale la pena, se muere uno a gusto. No, esas fueron las palabras de Hipólito Mora, el ex líder de autodefensa que enfrentó al crimen organizado en Michoacán. Yo en esta ocasión evité poner el ex líder, ¿no? Porque para mí seguía siendo un símbolo, un líder social, y creo que nunca, cuando uno es líder, nunca deja de ser un líder, ¿no? Nunca pasa a ser ex cuando realmente es un líder, y creo que fue un hombre que no se vendió, y esto es lo que llega, como dice Jesús, Ricardo Arjona, ¿no? Todos los que están como tú y piensan como tú, Jesús, están boca arriba, ¿no? A todos les cuesta la vida, y de esta forma. Fueron algunos de los personajes de la vida nacional que lamentaron la muerte de Hipólito Mora, Silvano Aureoles, Memo Valencia, Felipe Calderón. Dice, y está sobre todo la ola de violencia es un lamentable, tiene meses, ni siquiera pasó el año, y es sabiendo lo que había ya pasado, y que aún había poca seguridad, traía poca seguridad, tres escoltas para quien era y para lo que ha estado pasando en Michoacán. Y es cierto, ¿no? Es esto aunado a estos 13 elementos de la Guardia Nacional que también fueron secuestrados, ¿no? Y más otros asesinatos que se dieron el día entre ayer y hoy. Y este tipo de situaciones es tratar de demostrar el crimen al gobierno, a la ciudadanía, a todos los que se les oponen, ¿no? Que ellos pueden más, ¿no? El país está en manos de ellos, y no porque, o sea, parece ser que está en manos de ellos, ¿no? Afortunadamente no es así, no está todavía en manos de ellos, y creo que aún se puede hacer muchas cosas, pero es lamentable que hagan este tipo de situaciones. Hipólito Mora, líder de las autodefensas de Michoacán, sobrevivió antes del ataque de este jueves 29 en La Ruana a 3 atentados previos, le decíamos llevaba 4. Fue fundador junto con el doctor Mireles de estos grupos armados formados en 2013 para defenderse del crimen organizado. Nosotros los hemos visto cuando han venido a México y han sido de los grupos autodefensas estos hombres. Yo creo que es muy importante que vuelva a tomar en serio y puedan volver a tomar a estos grupos de gente que se ha organizado de manera espontánea, defendiendo sus territorios, su casa, porque es como lo que está pasando ahorita en Ucrania. Se murió por un grupo de gatilleros en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana, ¿no? Municipio de Buenavista. Todavía lo vimos, fue un encuentro muy agradable con él, una persona muy agradable, muy espiritual, por lo menos lo que a mí me proyectó, un hombre más que violento, pacífico, un hombre en contacto constante con Dios. Ese día que platicamos, me sorprendió su paz. Un hombre que no necesitaba hablar de Dios todo el tiempo, sino que las experiencias que ha tenido lo han llevado a precisamente a tener a Dios en su corazón, y no de la manera vana ni jerárquica, ¿no? Como decía
carisma y poder, ¿no? No a través del poder, sino esta parte carismática, esta parte espiritual. Y esto, el sufrimiento de ver y de luchar por su comunidad, lo ha llevado. Dice, vale la pena morirse uno por defender a su gente, vale la pena. Espero que valga la pena, espero que su sangre no haya sido derramada en vano y que ahora las autoridades tomen cartas en el asunto y que en verdad rescaten a ese pueblo de Michoacán que está secuestrado, lo habíamos dicho hace mucho tiempo. Hay muchos estados de la República que están secuestrados y no tarda la Ciudad de México y no tarda muchos otros estados como el Estado de México y Morelos, las cercanías por estos grupos delincuenciales y que no puede seguir esto. Ojalá que esta imagen que pusieron por ahí enorme de San Judas Tadeo les mueva el corazón a todos estos grupos delincuenciales, ¿no? A toda esta gente. Dice, Hipólito Mora fue asesinado en Michoacán, lo informó el presidente de PRI, Guillermo Valencia. Detalló que Hipólito Mora fue emboscado y le dispararon con armas largas a su camioneta blindada y fue incendiada por los disparos. Además mataron a sus escoltas. Imagínense la hazaña y todavía falta el reporte porque todavía iban a llegar, todavía ni siquiera sabían las autoridades lo que había sucedido. Y todavía no se sabe la cantidad, que me imagino la cantidad de balazos, una ráfaga, una lluvia de balas, para haber destrozado e incendiado una camioneta que era blindada. El líder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, ha sido asesinado por cobardes narcotraficantes panistas. Mora armó y defendió a su pueblo cuando Felipe Calderón dejó a Michoacán en manos del narco. Hipólito Mora es un héroe en México y este crimen no debe quedar impune. No sé si sea hipocresía o no, pero yo cuando cubrí Semar nos tocó ver cuando el presidente Felipe Calderón, y supongo que a él le pasó lo mismo que le está pasando a Obrador ahorita, ¿no? Los quisieron comprometer los grupos. Y recuerdo que muy espontáneamente, el último día de su gestión, dijo misión cumplida, agarró la bandera de México y la besó, porque él estaba en riesgo de que lo mataran también. Han exhibido muchas cosas, muchos trueques, muchos negocios con los narcos. Y a él le mataron a 2 de sus secretarios de gobernación de la misma forma, les tiraron el helicóptero. Y eso es lo que él pagó como presidente. Ahorita, ¿qué es lo que ha pasado con Obrador? Le están queriendo cargar precisamente toda esta ola de violencia y asesinatos de sacerdotes y de líderes sociales, de comunicólogos también. Y bueno, esta es la nota importante. Son 6 de la tarde con 6 minutos de este 29 de junio de 2023, cerrando el mes de junio, bastante lamentable. Yo aún si no lo puedo creer, ¿no? Aún fue un adiós y hasta luego, ¿no? Un adiós y hasta luego, y lamentablemente ya no va a haber un hasta luego, ¿no? Es terrible que ya no existan estos hasta luegos de gente, como les he comentado, pacífica, aunque independientemente de que agarraron las armas. ¿Esto a quién le conviene? Hacer este tipo de cosas para que toda la gente nos armemos. A Estados Unidos, porque ellos quieren seguir vendiendo armas y hacerse ricos a través de esto. Es al primer país que le conviene.
y más como se están poniendo queriendo destituir al presidente, y esto quieren que se les levanten en armas al presidente, y casualmente cuando lo hacen, unos días antes de que nos reunamos o que se reúna la gente el 1 de julio, ¿no? Donde estarán las corcholatas, estará todo en un ambiente de festividad. Hoy se les vuelve a invitar a la ciudadanía que si van, que sea en un ambiente festivo, y si no de festividad, por lo menos de solidaridad y en este motivo de duelo, porque en verdad nos duele como sociedad este tipo de situaciones, de sí ir, pero porque seguimos creyendo en que en verdad los abrazos son mejores que los balazos. Pero aquí quieren que nos agarremos a balazos todos. Hay alguien muy interesado de que todo mundo se agarre a balazos. Y en verdad nos conviene más abrazos que balazos. Lamentablemente está costando, el presidente está pagando el costo. Y la sociedad también, nosotros como mexicanos estamos pagando el costo de no armarnos. Ellos quieren que nos levantemos en armas, que se alimente la guerra. ¿Y a quién le conviene esto? Solamente Estados Unidos y a estos países, a estas empresas que se valen de los armamentos, de las armas para hacerse ricos. Que valga la pena, dijo Hipólito Mora, dice, vale la pena morir por mi comunidad. Que valga la pena que México esté unido y que no estemos cayendo en provocaciones, porque son provocaciones, que estemos unidos, solidarios. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Tendiéndonos la mano unos a otros. Mucho ha hablado el presidente de unirnos como prójimos, pero como sociedad, si nos ayudamos y si seguimos manteniendo la estructura en el sentido de que haya economía a través de la venta de un producto, de la educación, de la cultura, de todo esto, vamos a poder vencer eso. Pero hay unos que no quieren esto porque ellos están perdiendo. Y están desesperados haciendo esto, porque se les está yendo, porque México fue el primer país que se opuso a la guerra y se les cayó la estructura bélica que cada 100 años organizan, matan gente para acabar con la demografía, para reactivar su economía, ¿no? Para que sus empresas salgan adelante y los pueblos latinoamericanos siempre queden abajo. Que valga la pena. Es la primera vez que en la historia la gente se opone a las guerras, porque en las guerras solo morimos los que no tenemos tanto dinero, la gente, la población civil. Es lamentable, muy lamentable, de dar mucho coraje a estas situaciones, y no podemos ni siquiera medir el impacto social, político, religioso, civil, y ya no podemos ni siquiera decir más sobre su familia, su esposa, sus hijos, quienes sobreviven, porque también le costó que muriera su hijo. Que en paz descanse Hipólito Mora. Digo, yo tuve breves momentos así de conocerlo en persona, un hombre que en verdad valía la pena conocer, y que si la gente y los medios hubieran dado y reconocido su trabajo, lo hubieran promocionado en dar conferencias y apoyado este movimiento, ya no de tanto de las armas, sino de esta conciencia social. Lamentablemente, el crimen organizado se nos adelanta y acaba con todos estos discursos a través de las balas. Los medios internacionales como RT también se fue atacado por un grupo de hombres armados cuando iba en una camioneta blindada que fue quemada, ¿no? Este tipo de situaciones, ahí vemos cómo quedó envuelta en llamas tras un ataque armado con el ex líder de autodefensas, y se ven
Y bueno, hay el reclamo de su hermano. Dice, el hermano de Hipólito reclama que la autoridad no haya protegido al ex líder de los autodefensas y a sus escoltas y solo haya llegado al lugar de los hechos cuando ya estaba muerto. Ahí vemos Michoacán. Familiares de Hipólito recriminan a efectivos de la Guardia Nacional, de Sedena, que llegaran después de que mataran al ex líder de los autodefensas. Y bueno, ahí vemos la sonrisa, ¿no? Así como... Y bueno, en Héctor de Mauleón dice, en 2016 hablé con Hipólito, me dijo que lo andaban buscando para buscarlo para matarlo, dice, y tarde o temprano me van a cumplir la amenaza. Y hoy fue el día. Aseguran que su autodefensa era la única que no se había dejado infiltrar por el crimen organizado. Hoy lo mataron en La Ruana. Dice, aparentemente la autodefensa rechazó desplazarse a Morelia y hace unos días había denunciado cobros de piso y extorsiones contra agricultores en su región. Narcoterrorismo en Morelia. Esos son los titulares. Ahí vemos, dicen que el cuerpo que yacía al lado era el de él, que estaba al lado del copiloto. Dice, la Tierra Caliente es una zona de guerra como resultado de las políticas erráticas del gobierno federal y contubernio de las autoridades locales con los grupos delincuenciales. La sangre corre por mi querida tierra y me duele Michoacán, dice Silvano Aureoles, ¿no? Silvano Aureoles estuvo ahí y ¿qué hizo? ¿No? Pero bueno. Esto es todo en la información por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Estamos haciendo historia. Asesina lo que pedimos, que sean conscientes, que el que la da tenga presente, no más secuestros. Asesinan a don Hipólito Mora. Hoy vamos a luchar por nuestro pueblo, un pueblo valiente que me enorgullece, soy un michoacano. Ya me colgué el arma y hoy me he convertido en un comunitario. Un pueblo de... UR peleando Hipólito Mora.